Hay una verdad enterrada profundamente bajo todo el ruido, más profunda que las afirmaciones que susurras, más profunda que los objetivos que estableces, los rituales que sigues, los cristales que cargas bajo la luz de la luna. Vive debajo de los tableros de visión y de los ejercicios de diario, debajo de tu estrategia, debajo de tu lucha. Una verdad tan silenciosa que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando su voz. Pero espera, pacientemente, debajo de las capas de identidad que has llevado para sobrevivir, debajo de las máscaras de logro, perfección y productividad. Y esta verdad es simple, casi demasiado simple para que la mente la comprenda. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Y lo que eres no está definido por la historia que te cuentas en momentos de claridad. Está definido por la historia que tu cuerpo cree cuando nadie está mirando. La historia que está tejida en tu respiración, tu postura, tu silencio. La historia que tu sistema nervioso repite como una canción de cuna, mucho después de que la mente consciente se ha dormido. Esta es la verdad subconsciente que da forma a toda tu realidad, no desde la superficie, sino desde el suelo. Y hasta que la enfrentes, hasta que la encuentres con ternura en lugar de resistencia, seguirás reconstruyendo la misma versión de realidad, vestida con ropas diferentes. Porque manifestar no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de recordar quién eras antes del condicionamiento, antes del miedo, antes de aprender a desconectarte de tu propia señal para ser aceptado. Y esa desconexión es lo que mantiene viva la vieja realidad. No el mundo exterior, el mundo interior, el paisaje de tu estado interno, la vibración que emites antes de hablar, la señal que tu cuerpo envía antes de que tu mente pueda siquiera interpretarla. ¿Alguna vez has notado cómo puedes hacer todo correcto, visualizar, escribir, actuar, y aún sentirte atrapado en el mismo bucle? No es porque estés roto, es porque el subconsciente aún sostiene el plano. Todavía está operando desde los acuerdos que hiciste cuando eras demasiado joven para proteger tu propia frecuencia. Acuerdos como, debo encogerme para estar a salvo. El amor significa abandonarme. Solo valgo si logro cosas. Estos no son pensamientos, son frecuencias, almacenadas en tu fascia, tu respiración, tu estado nervioso base. Y hasta que no cambien, nada en la superficie se mantendrá. Seguirás alcanzando, repitiendo, preguntándote por qué nada realmente se materializa. Pero, ¿y si te dijera que el colapso de tu vieja realidad no requiere más esfuerzo? ¿Y si comienza con una suavidad, un recordar? ¿Y si el momento en que dejas de intentar forzar una nueva realidad y comienzas a convertirte en su frecuencia, todo empieza a reorganizarse por sí solo? No mediante el control, a través de la coherencia. Ese es el verdadero cambio. Cuando tu sistema nervioso se siente lo suficientemente seguro para sostener una nueva identidad. Cuando tu cuerpo comienza a creer una nueva historia, no como una actuación, sino como verdad. Una verdad sentida, una verdad respirada, una verdad vivida. Es entonces cuando el cuántico responde, no porque lo exigiste, sino porque finalmente lo encarnaste. La realidad no está tratando de ponerte a prueba, te está reflejando. Cada demora, cada desvío, cada bloqueo, todo es solo la vida mostrándote dónde tu señal aún está desalineada. Dónde aún estás tratando de manifestar un nuevo mundo con la energía de tu yo antiguo. Pero cuando cambias la frecuencia del observador, cuando te conviertes en alguien cuya sola presencia emite una señal de seguridad, confianza, apertura, lo observado debe seguir. Eso es física. Eso es coherencia. Eso es alineación. Y es entonces cuando las líneas de tiempo colapsan. No con más acción, con más recuerdo, no a través de la mente, a través del cuerpo, a través de la respiración, a través de la decisión de no seguir discutiendo con tu propio devenir, de no seguir suplicando por una vida que siempre estuviste destinado a vivir, de encarnarla en su lugar, como si ya estuviera hecha, porque energéticamente lo está. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que mi realidad no era personal. Se sintió como si el suelo bajo mis pies hubiera cambiado silenciosamente, como si despertara de un sueño en el que no sabía que estaba. Todo lo que pensaba que estaba eligiendo, cada relación, cada oportunidad,
Incluso cada obstáculo había sido preseleccionado, no por el destino, sino por el filtro silencioso de mi identidad subconsciente. No había estado tomando decisiones, había estado igualando frecuencias. Y esas frecuencias no nacieron en el ahora, sino en el pasado, en los ecos de la infancia, en los micromomentos de «cállate, ahora no, eso es demasiado, eres muy sensible». Me había vuelto fluente en el autoabandono, pensando que era madurez. Había normalizado la desregulación, pensando que era ambición. Había confundido presión con poder, control con claridad y rendimiento con presencia. Pero el cuerpo lo sabía. El cuerpo siempre lo sabe. El cuerpo nunca miente. No le importa qué visión escribiste en tu diario. Le importa cuán seguro te sientes en tu pecho cuando caminas hacia ella. Le importa cómo se mueve tu respiración cuando hablas tu verdad. Escucha tu tono, no tus palabras. Oye tu miedo, no tus afirmaciones. Ese es el verdadero lenguaje de la manifestación. No tu voz consciente, sino tu vibración subconsciente. Y esa vibración, esa frecuencia sentida, es a la que la vida responde. Siempre. Por eso los mismos patrones siguen apareciendo, incluso en formas diferentes. ¿Por qué un nuevo trabajo se siente extrañamente como el anterior? ¿Por qué las nuevas relaciones repiten viejas heridas? No es castigo, es precisión. El campo cuántico siempre te está dando la versión de la realidad que es coherente con tu señal actual. Y si la señal no ha cambiado, la historia tampoco puede cambiar. No por mucho tiempo, porque tu subconsciente no está tratando de sabotearte. Está tratando de protegerte. Está intentando mantenerte en lo familiar. Y hasta que le enseñes que la seguridad puede existir en la expansión, que ser visto no significa ser herido, seguirá eligiendo lo conocido, incluso si lo conocido es doloroso. Pero aquí está el regalo enterrado en el dolor. Lo que puedes observar, puedes reprogramar. Lo que puedes sentir, puedes transformar. Y el primer paso no es cambiar lo externo, es notar lo interno. Rastrear tu respiración cuando expresas tus deseos. Observar tu postura cuando recibes atención. Escuchar el pequeño estremecimiento en tu vientre cuando la vida empieza a ir bien. Ese estremecimiento es oro. Ese es el punto de acceso. Ahí es donde comienza el colapso. Porque cada vez que permaneces contigo en ese momento, cada vez que respiras en lugar de tensarte, estás creando una nueva señal. Estás reeducando a tu sistema nervioso que la seguridad no vive en el pasado. Vive en la presencia, en el ahora, en la encarnación. Y la encarnación es donde todo cambia. Porque encarnar no se trata de fingir confianza. Se trata de volverse energéticamente indisponible para todo lo que contradiga tu verdad. Se trata de dejar que tu cuerpo sienta lo que sentiría si aquello que deseas ya estuviera aquí. No algún día. Ahora. No se trata de visualizar la nueva versión de ti. Se trata de convertirte en el ancla vibracional de ella. Caminar como ella. Respirar como ella. Decidir como ella. No para convencer al mundo, sino para convencer a tus células. Para mostrarle a tu subconsciente que la antigua identidad ya no es necesaria. Que es seguro ablandarse, seguro expandirse, seguro recibir. Y en ese momento, no uno grandioso o dramático, sino uno interno, la realidad comienza a desmoronarse, en silencio, con suavidad, con gracia. Los antiguos guiones ya no se sienten como hogar. Las viejas dinámicas pierden su magnetismo, y algo nuevo empieza a echar raíces. No porque lo perseguiste, porque te convertiste en ello. Porque tu señal cambió, y la vida, como un diapasón, respondió en consecuencia. Es entonces cuando sabes, el colapso ha comenzado. Es una especie de belleza extraña, el momento en que tu cuerpo ya no resuena con tu antigua vida, no porque la hayas superado con orgullo, sino porque tu frecuencia se ha suavizado hacia algo más verdadero. Ya no sientes el mismo tirón hacia las cosas que una vez te definieron, la urgencia por demostrar, el hambre de ser elegido, el anhelo de finalmente ser suficiente. No es que los patrones desaparezcan instantáneamente, es que dejas de alimentarlos. Dejas de vibrar en el nivel donde tienen sentido, y sin tu energía, se disuelven. Ese es el colapso, no destrucción, sino desinterés. La carga emocional abandona la historia.
El bucle se desengancha. Y de repente, ya no estás interpretando el mismo papel en tu propia película. Pero la mente no se rinde fácilmente. Fue construida para protegerte y confunde lo desconocido con peligro. Así que cuando dejas de aferrarte al dolor familiar, tu mente entra en pánico. Susurra cosas como: esto no puede ser real, solo estás fingiendo. ¿Quién crees que eres? Esa voz no es tu enemiga, es la guardiana de tu antigua identidad, un eco de tu frecuencia pasada tratando de mantenerte en lo conocido. Y no la silencias con lógica, la calmas con presencia, con respiración, con la decisión encarnada de permanecer en la vibración de tu nuevo yo, incluso cuando es incómodo, especialmente entonces. ¿Alguna vez sentiste esa guerra sutil dentro de ti, donde una parte quiere expandirse y otra quiere huir? Ese es el borde de la transformación. Ahí es donde la realidad comienza a dividirse, porque cada vez que eliges coherencia en lugar de caos, cada vez que permaneces regulado ante un disparador, estás anclando una nueva línea de tiempo, una versión de ti que no solo piensa diferente, sino que vive diferente, reacciona diferente, recibe diferente. Al principio es sutil. Puede que notes que las conversaciones se sienten menos agotadoras, que necesitas menos validación, que ciertas personas comienzan a alejarse, no con drama, sino con distancia, no porque seas mejor que ellas, sino porque tus señales ya no coinciden. Tu sistema nervioso dejó de emitir la frecuencia de carencia, y ya no saben cómo encontrarte. Esto no es soledad, es recalibración. Estás despejando espacio para la resonancia, para relaciones que no requieren autoabandono, para oportunidades que se encuentran con tu plenitud, no con tu rendimiento. Y es aquí, en este entrelugar, donde debes confiar en lo invisible, porque la antigua realidad intentará seducirte de vuelta con comodidad, con viejos hábitos, viejos patrones, viejas tentaciones. Pondrá a prueba tu coherencia, no para castigarte, para preguntarte: ¿estás seguro? ¿Estás realmente listo para ser quien dices que eres? Y ese es el momento en que respiras más profundo. Sueltas el control. Dejas que tu cuerpo hable más alto que tu miedo. Recuerdas, no manifiestas con esfuerzo, manifiestas con esencia. No te alineas con pensamiento, te alineas con seguridad nerviosa, con verdad encarnada, con la decisión de permanecer presente incluso cuando es más fácil disociarte. Porque tu frecuencia no es solo energía, es instrucción. Le dice al campo quién eres, y el campo siempre escucha. Así que cuando colapsas una vieja realidad, no estás destruyendo tu pasado. Estás desidentificándote de él. Ya no estás reclamando la lucha como tu historia de origen. Ya no estás confundiendo urgencia con poder. Ya no estás eligiendo lo familiar por encima de lo verdadero. Y ese cambio, ese alineamiento interno, comienza a reescribir lo externo, lentamente y luego de repente. Porque cuando la señal se estabiliza, la vida se reorganiza. No con ruido, con precisión. No necesitarás forzarlo. Simplemente te volverás incompatible con todo lo que no sea alineación. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. No desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Solía pensar que manifestar se trataba de visualizar, de sostener la imagen el tiempo suficiente, de hablar el deseo lo suficientemente alto, de trabajar lo suficientemente duro para hacerlo real. Pero eso seguía siendo hacer, seguía siendo aferrarse, seguía siendo intentar doblar la realidad con fuerza de voluntad en lugar de fusionarse con ella a través de la vibración. El verdadero poder no llegó cuando visualicé la vida que quería, sino cuando me sentí lo suficientemente segura como para recibirla, cuando dejé de intentar convertirme en ella y empecé a ser ella, sutilmente, en silencio, en la forma en que entraba a una habitación, en la forma en que dejaba que el silencio fuera suficiente, en la forma en que confiaba en la pausa, en lugar de entrar en pánico por llenarla. Ese es el cambio de frecuencia. Y no requiere perfección, requiere presencia. Tu subconsciente no se mueve por visión, se mueve por seguridad. No está preguntando si tu sueño es posible. Está preguntando: ¿sobrevivimos si esto se hace real? ¿Seguimos siendo amados si dejamos de actuar? ¿Seguimos estando seguros si soltamos el control? Y si la respuesta es no,
Incluso si está enterrada bajo capas de mentalidad y mantras, el cuerpo saboteará la expansión, no de manera maliciosa, con amor, con protección, porque tu sistema nervioso no está aquí para manifestar tus metas, está aquí para mantenerte con vida, y elegirá lo conocido, aunque duela, sobre lo desconocido, cada vez, a menos que le enseñes algo diferente. Y esa enseñanza no sucede a través de la fuerza, sucede a través de la ternura, a través de la seguridad emocional, a través de la disposición de encontrarte contigo mismo en la raíz de tu incomodidad y quedarte ahí. Ese es el portal. Ahí es donde la vieja línea de tiempo comienza a desintegrarse, no con grandes declaraciones, sino con microdecisiones. El momento en que permaneces suave cuando tu instinto es tensarte, el momento en que respiras en lugar de reaccionar, el momento en que dices, todavía estoy a salvo, cuando todo dentro de ti quiere huir. Ahí es donde comienza la encarnación. Y la encarnación lo es todo, porque no atraes lo que escribes en el papel, atraes lo que tu cuerpo cree que es normal. Por eso la verdadera manifestación no se trata de arreglar lo externo, se trata de regular lo interno, de convertirte en un lugar seguro para que tu deseo aterrice. Piénsalo. ¿Confiarías tu sueño a alguien que está constantemente esperando un impacto? ¿Que se inunda de ansiedad cada vez que algo bueno sucede? ¿Que no puede sostener presencia sin colapsar en actuación? Por supuesto que no. Tu yo del futuro está buscando un hogar estable, no una carrera frenética, no una súplica desesperada. Un hogar, una frecuencia que diga, ya está hecho, no necesito alcanzar, solo necesito recibir. Y esa frecuencia no es algo que encuentras, es algo en lo que te conviertes, no cambiando todo, sino eligiendo diferente en los momentos más pequeños. Cuando estás desencadenado, cuando estás cansado, cuando te sientes invisible, ahí es donde vive el viejo código, y ahí es donde nace el nuevo, en la respiración que tomas antes de responder, en la forma en que sostienes tu corazón cuando duele, en la decisión de dejar de abandonarte en momentos de intensidad. Eso es cuántico, eso es colapso, eso es coherencia. Así que si tu vida se siente como si se estuviera desmoronando, si las personas, los patrones y los planes se están deshaciendo a tu alrededor, respira. No te estás rompiendo, te estás recalibrando. Tu vieja realidad está colapsando no porque hiciste algo mal, sino porque finalmente te alineaste con algo verdadero, algo más elevado, algo más tú. Y todo lo que es incompatible con esa verdad está siendo despejado suavemente, no para dejarte vacía, sino para dejarte abierta. Abierta a una vida que no requiere que luches por tu valor, abierta a un amor que no necesita que te hagas pequeña, abierta a una realidad que coincide con tu frecuencia regulada, no con tus estrategias de supervivencia. Y cuando sostienes esa apertura, no solo una vez, sino diariamente, respiración tras respiración, tu campo cambia. Tu señal cambia, y la vida responde, no con caos, con coherencia, porque lo que es para ti no se encuentra a través de la fuerza, se siente a través de la frecuencia. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no estás persiguiendo, ya no corres hacia alguna versión futura de ti misma, esperando que finalmente se sienta como hogar, porque algo dentro de ti, algo profundo, quieto y antiguo, ha recordado que ya eres ella. No porque lo hayas logrado todo, sino porque dejaste de necesitar ganarte tu propio valor. Ese momento lo cambia todo. No porque el mundo exterior cambie instantáneamente, sino porque tu postura interna se suaviza, tu energía deja de esforzarse, tu corazón se abre, lo suficiente, como para dejar entrar lo cuántico. Nos han enseñado que la alineación es una meta, una línea de llegada. Un momento de perfección en el que todas las estrellas se alinean. Pero eso es un mito. La alineación no es algo que logras. Es algo a lo que regresas, una y otra vez, en los momentos más ordinarios. Está en la respiración que recuperas después de una conversación difícil. Está en la forma en que eliges presencia cuando tus viejos patrones claman por distracción. Está en la pausa sagrada entre reacción y respuesta. Esa pausa es donde ocurre el colapso, porque en ese espacio ya no estás operando desde el viejo guión. Estás eligiendo una nueva señal, una nueva identidad, una nueva versión de ti
que ya no acepta interpretar la lucha como una forma de sentirse viva. Esta es la esencia de la encarnación cuántica. No se trata de controlar tus pensamientos, se trata de regular tu frecuencia, de permitir que todo tu sistema, tu respiración, tu tono, tu energía, se convierta en un campo coherente que transmite seguridad, verdad y disposición. No disposición para luchar, sino disposición para recibir. Porque en el campo cuántico, recibir no se trata de esperar permiso. Se trata de convertirse en la pareja vibracional de la vida que ya sientes que es tuya. No con fuerza, con frecuencia. Sabrás que el cambio está ocurriendo cuando la vida deja de sentirse como una lucha. Cuando las sincronicidades comienzan a fluir, no porque las forzaste, sino porque rendiste la parte de ti que pensaba que necesitaba controlar todo. Notarás que ya no estás magnetizada por el caos, que tu sistema nervioso ya no anhela adrenalina para sentirse vivo, que la paz empieza a sentirse como hogar. No porque nada esté sucediendo, sino porque ya no estás vibrando en conflicto contigo misma. Eso es coherencia. Y la coherencia colapsa líneas de tiempo. Puede que aún experimentes contraste, puede que aún sientas el borde del miedo, pero ahora, algo es diferente. Ya no te abandonas en esos momentos, te quedas, respiras, te anclas, y eso, más que cualquier afirmación o tablero de visión, es lo que le dice al cuántico: estoy lista. No solo para lo que deseo, sino para la versión de mí que puede sostenerlo. Y la vida responde, siempre, no porque de repente te aprueba, sino porque siempre lo hizo, solo que tú dejaste de dudarlo, dejaste de perder energía intentando probar tu valor, y eso permitió que la señal se clarificara. Y cuando la señal está clara, la manifestación se vuelve un efecto secundario de la encarnación. Esta es la revolución silenciosa, la decisión gentil pero radical de dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde la verdad sentida, de permitir que tu sistema nervioso te lleve de vuelta a la coherencia, de elegir la resonancia interior por encima de la validación externa, y de saber, en tus huesos, que todo lo que pensaste que tenías que perseguir ya está orbitando tu campo, esperando que lo igualares, no con esfuerzo, con esencia. Así que inhala, más profundo que antes. Deja que la exhalación le recuerde a tu sistema: ahora es seguro. Seguro dejar de fingir, seguro dejar de actuar, seguro empezar a ser. Ya hiciste suficiente. Siempre fuiste suficiente. Y el colapso de tu vieja realidad no es el final, es la invitación. El comienzo de una vida que refleja tu verdad, no tu miedo. Una vida construida no sobre el control, sino sobre la coherencia. No sobre el esfuerzo, sino sobre la alineación energética. No sobre la esperanza, sino sobre la frecuencia. A veces, lo más radical que puedes hacer es nada en absoluto. Solo sentarte, sentir, dejar que la vida te toque sin reaccionar. Permitir que el momento te moldee sin necesidad de controlarlo. Es en esa quietud donde comienza a disolverse la vieja arquitectura. El andamiaje de identidades que construiste para sobrevivir, el complaciente, el exitoso, el camaleón, comienza a aflojarse. No porque lo hayas combatido, sino porque ya no lo necesitas. La señal ha cambiado. El observador ha cambiado. Y cuando el observador cambia, todo el campo se reorganiza. No porque lo ordenaste, sino porque el cuántico siempre refleja tu frecuencia más estabilizada. ¿Has notado cómo ciertas cosas que antes te detonaban ahora se sienten distantes? ¿Cómo algunas conversaciones ya no te arrastran? Eso no es indiferencia. Eso es evolución. Tu cuerpo ya no está codificado para responder desde la vieja herida. La carga se ha ido, y lo que queda es espacio, sagrado, abierto, vivo. Espacio para elegir diferente. Espacio para crear desde la alineación, no desde la urgencia. Espacio para sentir tu propia frecuencia sin interrupción del ruido. Y en ese espacio, la manifestación se vuelve magnética, no porque finalmente la hayas merecido, sino porque finalmente dejaste de resistirla. La resistencia, ¿sabes?, no siempre es ruidosa. A menudo se esconde en los lugares más sutiles, en el apretón de tu mandíbula cuando alguien te elogia, en la forma en que te convences de no descansar, en el agarre tenso sobre tus deseos, como si fueran a escaparse si no los sujetas,
Pero todo eso es solo protección. Viejo condicionamiento tratando de resguardar una versión de ti que ya no existe. Y el momento en que encuentras esa resistencia con compasión en lugar de control, se suaviza, se derrite. Ya no necesita dirigir la historia, porque tu cuerpo ahora tiene una nueva instrucción. Seguridad en la expansión, paz en la presencia, poder en la rendición. Aquí es donde ocurre el verdadero colapso, no en eventos dramáticos, sino en micromomentos de neutralidad, cuando ya no sientes la necesidad de arreglar, de correr, de perseguir, cuando puedes presenciar un disparador y no personalizarlo, cuando puedes sentarte en la incertidumbre sin colapsar en pánico. Estos son los nuevos indicadores de encarnación, la prueba silenciosa de que tu identidad ha cambiado. Y cuando la identidad cambia, también lo hace la trayectoria. Las líneas de tiempo se cierran no porque cerraste la puerta de golpe, sino porque simplemente dejaste de caminar por ese pasillo. Tu energía cambió de dirección, y la realidad, siempre leal, la siguió. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces en el entre? En ese espacio sagrado después del colapso pero antes del florecimiento completo, te enraizas, te regulas, permites que tu cuerpo se convierta en un hogar para la frecuencia de tu próximo capítulo. Dejas de estirarte hacia el futuro y empiezas a anclarte en el ahora. Recuerdas que el campo responde a tu ahora, no a tu algún día. Y eso significa que tu trabajo más importante ya no es construir, es convertirte, no más hacer, más ser, más recordar, más escuchar el zumbido debajo de tus pensamientos, la vibración debajo de tu voz, el saber debajo de tu lógica. Empiezas a sentirlo, ¿verdad? Esa claridad silenciosa, esa neutralidad sagrada, la sensación de que ya no tienes que probar nada, de que tu devenir ya está en movimiento, incluso si aún no puedes ver todas las piezas, de que la vida no te está poniendo a prueba, te está afinando, calibrándote a una resonancia más alta, donde la verdad se siente como paz y el deseo se siente como un regreso, no una persecución. Esta es la frecuencia de la alineación cuántica. El lugar donde el esfuerzo se vuelve innecesario porque la señal es suficiente, donde el corazón y la mente dejan de pelear y comienzan a respirar al unísono, donde la manifestación ya no es una carrera, sino un espejo, reflejando en quién te has convertido en lo no visible, y ahora finalmente, visible. ¿Qué pasaría si te dijera que la versión más magnética de ti es aquella que ya no intenta? No porque se haya rendido, sino porque ha recordado quién es debajo del ruido, debajo del esfuerzo, debajo de la ilusión de que convertirse en más es el camino a casa. La verdad es que la versión de ti que recibe con facilidad no está más sanada. Está más honesta. No es perfecta. Está presente. No persigue la alineación. La vive, la respira, la encarna, no como una actuación, sino como un permiso. Permiso para ser suficiente ahora, para pertenecer ahora, para sostener la frecuencia de su futuro ahora, no como una fantasía, sino como una realidad sentida. Y ese es el gran paradojo. Colapsas tu vieja línea de tiempo no escapando de ella, sino girándote hacia ella con gracia, mirando tus patrones no con vergüenza, sino con curiosidad sagrada, diciendo, «Ah, te veo, la parte de mí que corre para ser amada, la parte que se encoge para sentirse segura, la parte que teme la suavidad». Y en lugar de exiliar esas partes, las integras, les ofreces coherencia, te conviertes en el espacio seguro que nunca tuvieron. Eso es encarnación. Y la encarnación lo cambia todo, porque envía una señal al campo. Ya no estoy fragmentada, ya no opero desde la separación, estoy completa. Y el cuántico no discute con la integridad, la refleja como un espejo refleja la luz. Desde ese lugar, tu energía se vuelve innegable. No porque demande atención, sino porque irradia verdad. El tipo de verdad que no necesita convencer. El tipo que habla en silencio. El tipo que entra a una habitación y la transforma. No desde el ego, desde la encarnación. Porque las personas te sienten antes de escucharte. Registran tu regulación, tu enraizamiento, tu coherencia. Y el universo también. Por eso las cosas por las que antes suplicabas comienzan a llegar sin previo aviso. Por eso las sincronicidades se vuelven tan frecuentes que parecen signos de puntuación en tu día. No porque estés forzando la realidad a inclinarse,
sino porque tu frecuencia se ha vuelto incuestionable. Y aún así, incluso aquí, la mente preguntará, ¿realmente es tan simple? Y la respuesta es sí, pero no fácil, porque requiere el tipo de honestidad que no deja espacio para escapismos, el tipo de presencia que lo siente todo, el tipo de rendición que no parece debilidad, sino confianza cruda e inquebrantable. Confianza en ti, confianza en el campo, confianza en que tus deseos no son aleatorios. Son recuerdo, que lo que deseas no es una prueba, sino una línea de tiempo llamándote de regreso a ti. Empiezas a darte cuenta de que tu vida no está cambiando por lo que estás haciendo diferente, sino por quién ya no estás fingiendo ser. Las máscaras caen, el aferramiento cesa, el autoabandono termina, y en su lugar, quietud, espaciosidad, claridad magnética, de la que no se esfuerza, no actúa, no explica. Simplemente es. Y eso es suficiente. Así que aquí estás, no al borde, sino en la transición, no esperando, sino ya vibrando en la frecuencia de lo que sigue. Y tal vez no haya nada que agregar. Tal vez tu próximo gran avance no requiere más esfuerzo, sino más exhalación, más confianza, más voluntad de soltar lo que nunca fue tuyo para cargar. Tal vez lo único que queda ahora es ser la señal, sostener la frecuencia. Respirar como si ya estuviera hecho, porque en el cuántico ya lo está. Y ahora, siéntelo conmigo, siéntelo de verdad. No hay nada más que arreglar, nada más que probar, nada más que perseguir. Solo tú, aquí, ahora, respirando en una realidad que ya no está siendo construida desde los ecos de tu pasado, sino desde la vibración de tu presencia. No estás parada al borde de tu vieja vida. Ya cruzaste. El colapso ha ocurrido. Tal vez sin fuegos artificiales, tal vez sin aplausos, pero con el silencio sagrado de tu propio regreso, ese reconocimiento eléctrico y silencioso. Recuerdo quién soy, no una versión construida sobre el rendimiento, sino una señal enraizada en la verdad que dice, ahora estoy segura, ahora soy completa, ahora se me permite recibir, no porque lo haya ganado, sino porque finalmente me he vuelto coherente con ello. Y la coherencia lo cambia todo. Dejas de interpretar la resistencia como una señal de que debes intentarlo más y comienzas a leerla como una señal de que debes suavizarte más. Dejas de necesitar señales del universo y comienzas a darte cuenta. Tú eres la señal. Tú eres la frecuencia. Tú eres el imán. Tu propio ser ahora está sintonizado a una frecuencia diferente. Y lo que no coincide con ella simplemente no puede quedarse. Las líneas de tiempo que antes te tiraban de los tobillos con culpa, miedo, obligación, se disuelven. No porque las alejaste, sino porque ya no resuenas con ellas. Ya no las necesitas para sentirte tú misma. Has recordado. Tu alineación no es algo que se gana, es algo que se permite. Ya no estás llamando a tu futuro. Lo estás encontrando, en tu respiración, en tus elecciones, en tu quietud. Y al caminar por este nuevo campo, te das cuenta. Nunca faltó nada. Solo estaba distorsionado. Solo estaba desalineado. Y ahora, estás clara. Ya no solo piensas diferente. Sientes diferente. Te mueves diferente. Eliges diferente. No estás manifestando por la euforia. Estás viviendo en coherencia con tu verdad. Tu sistema nervioso ya no confunde el caos con lo normal. Tu cuerpo ya no ve la expansión como una amenaza. Tú eres la calma. Tú eres la claridad, tú eres el colapso de cada línea de tiempo falsa y la semilla de algo radicalmente nuevo. Y lo más hermoso, no llegaste aquí forzando el cambio, llegaste aquí eligiendo la coherencia en los momentos que más importaban. Cuando tu sistema nervioso susurraba, esto se siente desconocido, y aún así respiraste. Cuando tu mente decía, esto es demasiado grande, y aún así te quedaste. Cuando el campo preguntó, ¿estás segura? Y respondiste no con miedo, sino con frecuencia. Y ahora está hecho. No porque todo afuera de ti sea perfecto, sino porque todo dentro de ti está alineado. Esa es la única verdad que siempre importó. Y desde aquí, la vida se convierte en algo completamente distinto. No en un juego de control, sino en una danza de resonancia. No en una prueba que pasar, sino en un reflejo que presenciar. Ya no estás esperando, estás recordando. Ya no te estás convirtiendo,
Estás siendo, y en ese ser, todo comienza.